Hola a todos, soy Rafa Martos, CEO y fundador de Training Gym. Hoy vengo aquí a hablaros sobre ventas y os recuerdo un poco de dónde vengo. Hace más de 15 años monté esta compañía donde hemos ayudado a más de 10.000 gimnasios a tener casi más de 40 millones de usuarios activos y a impactar en un impacto económico a casi más de 1.000 millones de facturación. Así que os voy a contar un poco cómo estas grandes cadenas y estos grandes operadores o pequeños han conseguido llevar sus ventas a otro nivel. Así que vamos a empezar con esta clase donde lo primero que vamos a ver es la promesa. Cómo identificar esa propuesta de valor que hace que un gimnasio, cuando se pregunte a alguien de tu gimnasio qué hace que mi gimnasio sea diferente o qué hace que elija mi gimnasio en vez de elegir otro gimnasio, esa promesa tiene que ser súper clara y súper concreta. ¿Qué significa esto? Que toda la compañía tiene que tener mega claro esta promesa de valor o esta propuesta de valor donde dejamos muy claro qué nos diferencia, en qué somos únicos. Entonces, la primera reflexión antes de vender algo es qué nos hace únicos, en qué nos diferenciamos, en qué podemos proponer algo realmente poderoso para que los clientes nos elijan. Así que vamos a responder esta primera parte del episodio donde vamos a hablar acerca de qué vendo y cómo lo vendo, ¿vale? Esta promesa de valor tiene que responder a la pregunta ¿qué hace que mi gimnasio sea totalmente diferente? ¿O qué me diferencia? ¿O por qué la gente decide apuntarse a mi gimnasio? Muchas veces no tenemos claro ese por qué, pero sí tenemos un gimnasio andando o un negocio fitness andando y sí que podemos identificar por qué esos clientes que ya están con nosotros, inscritos y se mantienen con nosotros, nos eligieron en ese momento. Una de las grandes herramientas que nos permite a nosotros identificar nuestra promesa de valor es hacerle una encuesta a todos los clientes que no han elegido para entender por qué no han elegido. Es curioso como la mayoría de los gimnasios o de CEOs o incluso los equipos piensan que el servicio es la principal variable por la que os eligen los clientes. Y probablemente cuando hagáis esta encuesta o descubráis el motivo por el que se apuntan, no sea ni el quinto ni el sexto motivo o esté por debajo del 10% del motivo de decisión de compra. Al igual que la maquinaria. Muchas veces descubrimos que la maquinaria, aunque haya sido una inversión relevante del gimnasio, no es el motivo de decisión de compra. Yo lo que os propongo es identificar ese motivo y trabajarlo y luego canalizarlo a que el equipo lo defienda igual que el CEO o igual que el fundador. Esa promesa, esa propuesta de valor que decidáis que es la que os hace diferente, la que hace que un cliente os elija a vosotros en vez de a otro gimnasio o a vuestros competidores, esté totalmente arraigada y vaya en la vena de todo el equipo y la podáis defender de manera uniforme. Es decir, que yo le pregunto al CEO y al limpiador y todos defendamos esa promesa de valor. Esto es como la primera gran parte, ¿no? Donde entendemos qué vendemos, porque si no, no podemos vender nada. Una vez que ya tenemos esta promesa, esta propuesta de valor clara, concreta, que sabemos defenderla y que todo el equipo la tiene canalizada, vamos a identificar cuál es nuestro buyer persona. Y probablemente os suene a súper raro la palabra buyer persona. ¿Qué significa un buyer persona? Un buyer persona no es más que aquel perfil de cliente ideal que consume nuestra propuesta de servicio. Probablemente un low cost, tipo Murphy o tipo, no sé, Viva Gym o Basic Fit en Europa, tiene una propuesta de valor donde el precio es su identidad y donde quizás el público al que atienden es un perfil más joven que va desde 16 a 30 años o 35 años. Bueno, esa es su identidad, esas propuestas de valor, lo tienen claro, lo que venden es precio, por tanto los servicios que ofrecen no son altamente eficientes o no son grandes servicios, ¿no? Lo importante es entender a qué público te diriges. Son mujeres con alto nivel adquisitivo que demandan una calidad, un servicio más personalizado, son personas que viven en zonas donde tienen más poder adquisitivo, o sea, ¿cuál es tu identidad? ¿Y a qué buyer persona te quieres dirigir? Una vez que tenemos claro ese buyer persona, ahí va a ser mucho más fácil entender, ponernos en sus zapatos y entender qué le mueve a esa persona para decidir comprarte o no. ¿Qué deseo y qué dolores tiene? La gente se mueve por miedo o por deseo. Entonces tenemos que tocar y atacar esas principales herramientas que hacen que la gente se mueva, ¿vale? Entonces, cuando queremos dibujar a nuestro buyer persona, a nuestro perfil de cliente ideal, hay varias plantillas que os pondré en este vídeo, pero lo más relevante es que entendáis que todo vuestro equipo tiene que entender muy bien cómo se dirige a esa persona y cuáles son sus deseos y dolores. Entender muy bien eso va a permitir que cuando hagamos comunicaciones, hagamos propuestas de servicio, de venta, todo lo que hagamos, tenemos que pensar que ese perfil de cliente ideal estamos cubriendo su necesidad. Por lo tanto, cuando se hace un buyer persona, en marketing, se trabaja sobre una plantilla en un papel donde tenemos incluso hasta la carita de la persona, donde le ponemos hasta el nombre, le podemos poner hasta el nombre de María. ¿Y quién es María? Una persona entre 25 y 35 años que utiliza 45% de su tiempo el dispositivo móvil y el 55% de su tiempo quizá un portátil, que consume en redes sociales Instagram,
o que consume TikTok, o que consume también algún programa de televisión como X, ¿qué impacto tiene esa persona desde el punto de vista de tomar una decisión? ¿Es más racional o es más emocional? ¿Cómo atacamos a esa persona a la hora de comunicarnos con ella? Entonces, no solo eso, también ponemos una pequeña bibliografía de esa persona. Pues María nació en Madrid y creció en una familia con un poder adquisitivo alto y le preocupa cómo se ve o cómo se ve entre sus amigas desde el punto de vista de imagen, de moda, qué deseos y qué dolores tiene esa persona, para que cuando hagamos toda la estrategia de marketing sepamos a quién le hablamos, cómo le hablamos, qué la mueve, dónde consume, si es más emocional o más racional, y todo esto nos va a permitir hacer una estrategia mucho más enfocada a ese tipo de perfil. Tema 3. Vamos a hablar acerca del modelo de negocio y la propuesta de servicios y de productos que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Y eso tiene que ver con la membresía que vamos a utilizar como principal estrategia de ingresos de una compañía. Recordad que más del 80% de los ingresos de media en la industria del fitness vienen de las membresías. Luego tendremos productos como cross-selling o upselling de cuotas, pero la mayoría de los ingresos de un modelo de negocio como los gimnasios viven de las cuotas y de las membresías. Así que, hablando un poco acerca de esto, lo que os quiero contar, cómo el modelo de negocio tiene que ver con el buyer persona que tenemos. Que una persona que paga poco va a tener una propuesta de servicio acorde a ese precio. Quizás no hay entrenadores de piso o de planta o entrenadores de sala, quizás no hay mucho personal en el gimnasio y probablemente la propuesta está más orientada a alquilar un espacio bonito, como hacen muchos low cost. Sin embargo, si tu buyer persona y tu ticket es mucho más alto, tengas muchos más servicios, el gimnasio sea mucho más bonito y tenga una promesa y una propuesta mucho más coste operativo y mucha más entrega de valor. Así que va a depender de cuál es nuestro buyer persona y qué ticket queremos cobrar, cuál será nuestro modelo de negocio. Una vez decidido nuestro modelo de negocio, lo más relevante es estrategia de precios y de membresía. Lo más habitual en las cadenas de gimnasio y modelos de negocio que más éxito tienen en el mundo es que tus precios sean 3 membresías, máximo 4 membresías, donde tu equipo lo pueda defender y tú lo puedas defender bien. Y esas 3 membresías, imaginaos que son estas que tenemos aquí, una que sería, por ejemplo, Basic, una que sería, por ejemplo, Growth, o otra que, por ejemplo, sería Gold. ¿Qué va a diferenciar nuestras diferentes membresías? Pues probablemente lo que queramos es que elijan una que sea la que a nosotros nos interese. Y vamos a poner mucho más promesa y mucha más propuesta en aquella membresía donde nosotros queremos que sea la más recomendada. De hecho, cuando la hacen en la página web, le ponen un sombrero o una parte que le da más peso y visualmente te manda ahí, ¿no? Esa membresía que vamos a hacer como la de referencia va a tener una propuesta de servicio mucho más alta que la del resto. Imaginaos, si aquí tenemos 3 puntos, aquí podemos tener 5 puntos. Voy a poner un ejemplo claro. Un modelo de negocio de una cadena de gimnasios que tiene piscina, sala de fitness y que tiene clases de actividades. Por ejemplo, en esta propuesta de aquí, en la Basis, podemos poner que solo el usuario tiene acceso a la sala de fitness. En la Growth podemos poner que tiene acceso a clases dirigidas y a sala de fitness. Y en la Gold podemos poner que tiene acceso a piscina, clases dirigidas y actividades. Entonces, digamos que la propuesta de valor es mucho más poderosa y podemos incitar mucho a los clientes que se vayan a esta tarifa. Que quizás esta tarifa cuesta $39, esta vale 25 y esta aquí vale 70. ¿Por qué 70? Porque lo que queremos es que elijan esta. Entonces, mi recomendación es máximo 3 tarifas, 4 máximo. Una propuesta bien clara de servicio donde el cliente identifique. Una propuesta bien clara de servicio donde el cliente identifique bien qué le interesa y qué nosotros queremos promocionar más a un precio que sea accesible pero que también tenga un buen margen. Y dentro de esta promesa tenemos que dejar muy claro por qué esa tarifa que queremos potenciar es la mejor y la que más impacto va a tener. Otra de las cosas que podemos hacer es meter tecnología en estos productos, en estos servicios, que nos van a permitir subir los tickets y que nos van a permitir vender mucho más caro la membresía. Y os pongo un ejemplo. Sigues siendo el mismo gimnasio, sigues teniendo las mismas instalaciones, sigues teniendo los mismos horarios, las mismas clases, los mismos profesores, pero decides que aquellos clientes quieran pagar un poco más, van a poder reservar el servicio 3 días antes que el resto. Simplemente con una configuración de un software donde digas que los clientes premium van a tener acceso a una reserva de clases de pilates, por ejemplo, 3 días antes que el resto, puede aumentar el ticket promedio de tus clientes un 30%. Y luego hay una confusión relevante con las membresías y la forma de pago de las membresías. Recordad que el modelo de negocio de los gimnasios que permite tener la recurrencia como modelo. ¿Eso qué significa? Tú vas a cobrar a todos tus clientes gracias a domiciliar la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria. Te va a permitir cargar de forma automatizada todos los meses, ejemplo el día 1 o cuando se le venza el día 15, la membresía a tus clientes.
¿Cuál es el concepto que están equivocados los gimnasios? Si yo hago un pago anticipado como una cuota anual o una cuota trimestral o una cuota semestral, no significa que no sea recurrente. Nosotros tenemos que dejar bien claro por contrato que el día 25, antes de que finalice el mes, un cliente se tiene que dar de baja de un gimnasio. Pero si no se da de baja, sea una cuota anual, semestral o trimestral, vamos a seguir cobrando a esos clientes. Eso nos va a permitir tener menos tasa de rotación y no tener que salir todos los meses a buscar nuevos clientes. Está medido en la industria que aquellos clientes que domicilian los cobros tienen una tasa más baja de rotación del 30%, con lo cual es muy relevante hacer este tipo de estrategias. Y os doy otra adicional, este regalito vale mucho y es Basic Fit, una de las cadenas más relevantes de la industria y sobre todo a nivel europeo, líder indiscutible con más de 2.000 gimnasios. Hace poco en España abrieron 20 gimnasios en un mismo día en Madrid. Lo que hizo para incrementar un 18% su facturación, y estamos hablando de miles de millones de euros, fue crear una tarifa de pago recurrente de 4 semanas. Con esa tarifa han conseguido tener 13 mensualidades y crear una mensualidad adicional a su modelo de negocio y aumentar su ingreso un 18%. Para el cliente prácticamente es imperceptible porque pasan de cobrarle 30 días a 28 días y eso nos permite tener una mensualidad anual e incrementa mucho los ingresos. Así que una vez que tenemos claro la promesa, en qué somos buenos, en qué somos los mejores, en qué nos diferenciamos y la propuesta de valor, y tenemos bien claro nuestro buyer persona al que vamos a estar continuamente cuestionándonos cómo resolvemos sus deseos y dolores, porque el cliente evoluciona, la demanda y la oferta evoluciona y hay que estar continuamente analizando el buyer persona. El tercer paso es cómo creamos la propuesta de precio y de membresía que sea atractiva y que nos permita aumentar la tasa de conversión y sobre todo recordarle y defenderla fácil. Así que el tercer paso va sobre precio y membresía. Ahora seguimos. Tema 4 lo vamos a hablar y vamos a discutir acerca de los objetivos. ¿Cómo podemos planificar un objetivo una vez que ya tenemos nuestra promesa de valor, nuestra identidad, tenemos claro nuestro buyer persona, que puede ser múltiple este buyer persona? Una vez que tenemos claro nuestra propuesta de precio y de servicio y tenemos ya nuestra membresía bien concreta y bien justificada y bien definida, vamos a qué marcamos como objetivo en la compañía. Imaginaos que un gimnasio aproximadamente su periodo de madurez, en donde ya empezamos a ver su cuenta de resultados, su cuenta de pérdida de ganancias, si generan más ingresos o menos, aproximadamente tarda 12 meses en una marca que no tenía previamente pues recorrido en esa ciudad o en ese público al que nos dirigimos, en tener un periodo de madurez para ya entender un poco si el modelo está teniendo una buena utilidad o está teniendo un buen recorrido. Cuando ya llevamos esos 12 meses, es relevante marcar un objetivo o previo a esos 2 meses presupuestarios, donde podamos hacer una planificación anual de cuántos clientes queremos conseguir, cuál es la planificación de ingresos que va a tener acerca de esos objetivos y definir un plan de objetivos. Muchas veces también podemos hacerlo con el track record que venimos de una compañía que ya opera un gimnasio. Podemos ver, por ejemplo, si yo vendía 50 ventas en un mes en el gimnasio en enero, tenemos que tener en cuenta también la temporalidad. Los gimnasios, en las épocas de año, en las diferentes etapas del año, tiene un impacto relevante. Entonces, si tenemos track record, lo más relevante es planificar en los 12 meses del año, con comportamientos de años anteriores, qué peso tiene cada mes del año en tu negocio. Es decir, es probable que enero sea, si vive en España, más del 30%, el 25% de las ventas anuales que consigues, porque es un mes relevante de propósito para la ciudadanía. Pero hay otros negocios que tienen otra temporalidad. Entonces, teniendo esa previsión un poco más elaborada, estructurada y bien medida, podemos hacer una planificación y objetivos. Yo voy a enseñar cómo construir los objetivos desde las ventas. Mira, tradicionalmente la industria, que tiene una buena estrategia de captación de leads, entre un 10 y un 20% es la tasa de conversión final de un contacto que te llega a la página web por pedir información a un contacto que se cierra, ¿vale? Obviamente, un referido tiene una tasa de conversión mucho más alta, o un contacto que se acerca al gimnasio de manera autónoma a pedir información tiene una tasa de conversión mucho más alta que un cliente que viene con una campaña de pago de una estrategia de marketing de redes sociales como Instagram o Facebook, porque ese cliente no te está buscando a ti, está menos cualificado, tú lo estás buscando a él, con lo cual ese proceso de venta tiene una conversión más baja. Pero lo importante es entender cómo podemos construir los objetivos desde un punto de vista genérico. Vamos a irnos, por ejemplo, a una tasa de conversión del 10% para que todos lo entendáis. Y vamos a construir un pequeño funnel. Si yo quiero conseguir 100 ventas, 100 nuevas altas en mi gimnasio, imaginaos que esto es un funnel, ¿cuántos contactos voy a tener que necesitar arriba para llegar, por ejemplo, a un 10% de conversión? Imaginaos que definimos a esta etapa. Después de la venta, vamos a poner que el cliente visita el gimnasio y prueba un día el gimnasio de manera gratuita. Entonces vamos a poner que el cliente prueba, hace check, aprobar un día
gratis. Imaginaos que tenemos una tasa de conversión de un cliente que prueba un día gratis del 35%. Por ejemplo, ¿cuántos clientes tendríamos que conseguir si tenemos 100 ventas? Pues si tenemos una tasa de conversión del 35%, si generamos este funnel de conversión y decimos que el 35% nos va a conseguir una venta de los clientes que vienen a probar un día gratuito, nos vamos a conseguir el 35%. ¿Cuántos clientes necesitaríamos en la etapa donde, si nosotros hablamos de 100 ventas y queremos construir un funnel para entender cuántos clientes necesitamos en la parte de arriba para luego tener un agendamiento con ellos, que después de ese agendamiento vengan a probar el gimnasio y que después de probar el gimnasio le hagamos una venta, necesitamos tener como una conversión y unos datos que nos permitan entender cuántos nuevos clientes tengo que meter arriba. Y eso es lo que nos va a permitir definir una estrategia. Imaginaos, si yo quiero 100 ventas, para tener un 10% de conversión necesito 1000 clientes arriba en la etapa del funnel. Si yo ahora vengo aquí y construyo 1000 leads o 1000 oportunidades o 1000 contactos que se registran en mi gimnasio y tengo una tasa de conversión del 10, venderé 100. Entonces es muy fácil saber las conversiones que vamos a tener. En la industria tradicionalmente están, por ejemplo, en la industria tenemos un 78% de media de los clientes que vienen, que dejan sus datos en una landing page o en algún formulario de registro, que conseguimos contactar con ellos. Solo contactar ya perdemos un 22% de clientes. Si luego queremos de esos contactar dar una cita con el gimnasio, ya bajamos a una conversión de casi el 60% de media de la industria. De esos que conseguimos agendar, solo el 63% conseguimos que venga y haga la prueba real en el gimnasio. Y de ese 63% vamos a conseguir que un 31% de media en la industria consiga las ventas. Esto significa que vamos a tener una tasa de conversión del 10% al final del recorrido. Entonces podemos construir este tipo de objetivos para entender qué necesitamos en nuestro equipo de marketing y venta hacer y ejecutar para conseguir esto. Ahora que hemos hablado de los objetivos, vamos a ir al paso 5 donde abrimos los canales por los que vamos a conseguir todos estos leads. ¿Qué canales son más eficientes para conseguir esto? Nos vamos al tema 5 y hablamos sobre la estrategia. Cuando hemos marcado los objetivos, hemos hablado acerca de la estrategia. Habitualmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Como la venta online es más fácil para aquellas que venden precio, cuando una cadena de gimnasio no tiene tanta autoridad, lo que vamos a hacer es conseguir atraer clientes a la sede de una manera más orgánica, entregando valor. Yo recomiendo que en la estrategia tengamos muy claro que lo que queremos es conseguir que el cliente venga al gimnasio para probar una prueba gratuita o una prueba durante unos días gratuita para intentar tener una tasa de conversión de cierre mucho más alta. Si por ejemplo lo hacemos todo online. Entonces, si nuestra estrategia es traer al cliente a través de una prueba gratuita a nuestro gimnasio, vamos a hacer una. Y la estrategia es primero conseguir leads y vamos a ver diferentes canales. De esos leads vamos a intentar agendar con algunos de ellos. Pues de agendar vamos a intentar que vengan a la sede a hacer esa prueba gratuita un porcentaje y después de la prueba gratuita vamos a tener unos negocios o unos clientes que se van a apuntar al gimnasio. Esa estrategia ahora la vamos a ver en diferentes canales, porque aquí empieza el primer reto. Como hemos hablado antes, si queremos 1000 contactos, necesitamos empezar a generar esos contactos. Por ejemplo, si hablamos de canales, vamos a hablar de diferentes canales y de toda esta estrategia. En la industria tradicionalmente, cuando hablamos de estos canales y estos funnels, vamos a tener esta parte. ¿Cuál creéis vosotros que es el canal más relevante para que un gimnasio adquiera nuevos clientes? Pues lo más relevante es la ubicación. ¿Y cuáles son los dos grandes consejos que yo os doy para potenciar vuestra ubicación en vuestra estrategia de marketing y de captación de leads? Lo primero es, si estáis en un sitio donde tránsito y el paso de personas es elevado, yo pondría un pedazo de letrero como 15 metros por 3, que sea un código QR donde diga prueba un día o prueba la experiencia de tu vida totalmente gratis. ¿Qué nos va a permitir esto? En marketing se habla de que el rey es el contenido y la reina es la conversión. Si tú tienes un buen edificio en una buena zona de tránsito y en una buena ubicación y tú pones este código QR, te va a permitir no solo identificar cuántos clientes estás de ahí, sino darle una ventana a esos transeúntes que pasan por la vía pública de conversión a tu negocio. Y esto tiene un impacto relevante porque el primer motivo de decisión de compra de un gimnasio, sin ninguna duda, casi el 60%, es la ubicación. Así que, qué menos que si tiene una buena ubicación y un buen edificio con una buena vista a la calle y una buena visibilidad, que utilicemos el código QR como herramienta. Pero además de eso, vamos a trabajar en multiplicar la ubicación a través de Google My Business Profile. Mucha gente habla de lo poderosas que son las redes sociales, pero poca gente habla acerca de lo poderoso que es Google en negocios de proximidad para captar clientes. Una de las cosas más poderosas es utilizar una estrategia de reviews, porque Google tiene un algoritmo y va a hacer que los clientes estén buscando gimnasios cerca de tu ubicación sean mucho más, o el algoritmo se los muestre mucho más, si tú tienes buenas reviews de clientes.
configuraciones buenas de review, configuraciones buenas de tu perfil de Google donde escribas todos los servicios que tienes, porque cuando un cliente busca en un gimnasio o busca por clases de yoga o busca por piscina o busca por clases de, no sé, de lo que se te ocurra que tiene en tu gimnasio, hay que tenerlo muy bien configurado. Y necesitamos muchas reviews. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le vamos a dar puntos a todos los clientes que nos dejen una review y eso nos va a permitir potenciar nuestra ubicación y darle mucha más relevancia. Obviamente, para potenciar nuestra ubicación tenemos que tener una estrategia. Volvemos a lo de siempre. Siempre la estrategia es la clave del éxito. Si yo en Google pongo un botón de prueba un día gratuito o visita mi web y es fácil de poner todos los datos y además tengo trazabilidad con la URL de que esos clientes vienen de Google, voy a entender que ese canal es muy eficiente para mí y lo voy a potenciar. Probablemente voy a darle incluso campañas de pago para que Google salga mucho más en nuestros anuncios. Por tanto, vamos a decir que Google y la ubicación a través de ese código QR va a ser el segundo canal de conversión más relevante. ¿Qué creéis cuál es el primero? Obviamente necesitamos muchos más contactos, pero es mucho más exponencial. Cuando nosotros hacemos campañas de pago en Instagram, en Facebook, en Meta y en Google también, vamos a tener casi el 35% de los contactos que nos van a permitir llegar a ese objetivo de 100 ventas del que hablábamos. El segundo canal más eficiente es Google, tiene casi un 25% de la manera orgánica a través de lo que hemos hablado del posicionamiento, de conseguir nuevas altas para tu gimnasio. Luego tenemos canales, los contactos de contactos, nuestros referidos, o sea, los clientes que recomiendan a sus familiares y amigos apuntarse al gimnasio, que tiene un peso muy relevante. Esto va a depender mucho también de vuestra propuesta de servicio y de cómo el cliente está de cómodo en vuestro gimnasio. Si va a un restaurante y no te gusta el primer plato, no va a pedir postre. Esto es lo mismo. Si va a un gimnasio y no te gustan los servicios que te dan o cómo te tratan o no tiene una propuesta de valor relevante, pues probablemente no refieran a nadie. Si hace un buen trabajo y tiene un buen equipo, buena instalación y con tu promesa de valor o con las expectativas que está generando en el cliente, lo más probable es que te recomiende. Y además no solo eso, el cliente que es referido por otro, la vida media es 6 veces más alta que el cliente que viene solo. Porque ponte tú en mi lugar, o lo habéis vivido vosotros mismos. Cuando vas a entrenar con un amigo, el tiempo y la motivación en el que está a punto al gimnasio se multiplica por 6 con datos de más de 40 millones de usuarios de Training Gym. Así que no solo es relevante que los referidos los potenciemos con una herramienta de tecnología que nos permita escalar todo esto que estamos hablando, sino que permite tener menos tasa de rotación y tu negocio va a ser mucho más exitoso. Obviamente hay toda una estrategia por detrás. Es importante que conozcáis software o tecnología que permita escalar la propuesta de referidos, porque muchos gimnasios me dicen, oye, es que yo le doy a un cliente cuando me trae un amigo un mes gratis. Señores, eso no es escalable, no es una forma de poder darle al cliente en el momento que queremos una funcionalidad, una tecnología que permita automatizar esto y darle mucho más valor. Entonces, si tenemos luego Google, redes sociales paga significa que hay que tener una persona que esté controlando Meta y esté controlando todo el sistema de puja y oferta de los anuncios y esté encima de eso para poder traer nuevos clientes. Segundo, tenemos a Google como herramienta orgánica de negocios de proximidad. El tercero, tenemos a los referidos con un 15%. Luego tenemos, ¿qué crees que viene después de los referidos, de Google y de las campañas de pago? Lo siguiente que viene son las redes sociales orgánicas. ¿Qué significa eso? Buenos reels, donde vuestros clientes compartan cómo han conseguido un objetivo que vosotros proponéis. Por ejemplo, si un gimnasio tiene cursos de natación, que salga un niño de 5 años, o de 6, o de 8, o de 10, contando que aprendió a nadar, o que salga un adulto contando que ahora su estilo de vida y su forma y su autoestima está mucho más elevado, que le ha cambiado la vida del gimnasio haciendo actividad física, es súper relevante para que otros clientes cercanos se sientan identificados, vayan a ese gimnasio. Siempre la estrategia es la misma. Tenemos que hablar acerca de cómo el rey es el contenido que cuento, qué historia estoy contando que conecta con la audiencia, y las campañas segmentadas tenemos que hacer campañas que impacten a gente que esté a menos de 10 minutos caminando a vuestro centro deportivo como factor más determinante para definir la audiencia. Siempre tenemos que intentar que el rey sea el contenido y la reina sea la conversión. Yo cuando veo muchos gimnasios que no tienen un botón para llevarlo en esa historia o en esa publicación en Instagram a esa página web donde dejan sus datos y le ofrecemos un día gratuito, no tiene ningún sentido. Tenemos que generar contenido que lleve a una conversión que permita tener los datos del cliente para luego hacerle un seguimiento de este equipo que vamos a hacer después. Así que es súper relevante esto. Si además de esto tenemos las redes sociales orgánicas
bien potenciadas, con historias de éxito de vuestros clientes y con historias que generan adherencia y contenido de valor que nos permita, a través de ese contenido de valor, secretos en nutrición, aspectos relevantes, que vayan a ese buyer persona que hemos hablado antes y que cubran esos deseos y esos dolores que están teniendo nuestros clientes reales, nos va a permitir que nos dejen muchos más datos y que ese contacto luego lo podamos trabajar en este funnel que luego hablaremos. Entonces, redes sociales orgánicas como un 10% de lo que necesitamos conseguir. Y por último, aquí ya es un pupurrí de diferentes estrategias, en función de tu modelo de negocio funcionarán más una u otra, pero aquí muchos de los gimnasios, una de las claves que están teniendo es las o los influencers como herramienta de captación de clientes, siempre más influencers que realmente publiquen y pongan nuestro gimnasio en valor con este enlace de referidos o con esta forma de que realmente haya una conversión real, porque si no los medimos, y esta es la base de todo, si no los medimos, si no tenemos trazabilidad, si no tenemos URL independientes para saber cuántos clientes me trae cada uno de estos influencers, es mejor no hacerlo, porque si no lo medimos no podemos identificar qué está mejorando para potenciarlo o qué está fallando para quitarlo de nuestra estrategia. Entonces yo aquí voy a poner como una serie de herramientas popurrí, como influencers, como acuerdos con empresas, comparten vuestro público objetivo. Tu gimnasio está más en el concepto del wellness, del bienestar integral. Puedes hacer acuerdos con todas aquellas empresas que comparten tu cliente, como pueden ser psicólogos, como pueden ser centros de belleza, como pueden ser peluquerías, centros de estética, todo lo que tiene que ver con nutricionistas, con restaurantes, con todo aquello que está relacionado con la belleza, la salud mental, actividad física, incluso colaboraciones con vuestros propios competidores de algunas actividades, para que fomentéis un espacio donde os complementéis y no seáis competidores. Entonces todo lo que sea influencer o alianzas estratégicas con otros negocios que comparten vuestro público objetivo va a ser el resto de canales que os va a permitir llegar a ese 100% de los 1000 contactos que se habló al principio que necesitamos para luego ir pasándole por este filtro de agendar, contar, hacer que prueben un día gratuito y cerrarle la venta con una visita presencial al gimnasio y que nos permita llegar al objetivo que estamos planteando. Muchas gracias por escuchar todo esto que hemos aprendido de tantas cadenas y tantos gimnasios tan exitosos. La verdad es que este contenido me siento muy orgulloso de poderlo compartir y dejarlo a vuestro alcance. Obviamente aquí hay mucho que hacer, pero para eso estamos nosotros. Os invitamos a que tocando en este botón de aquí abajo, nuestro equipo y yo te podemos ayudar a conseguir estos objetivos y hablamos más sobre ventas. Así que te espero aquí. En la descripción de este video vas a tener mi WhatsApp, un mensajito y seguimos hablando.